Penúltimo video de Primera de Samuel. Estamos a punto de cerrar estos comentarios. Este es el penúltimo video, capítulo 30 de este libro. Y vamos a hablarlo. David derrota a los amalecitas. Empecemos entonces. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Entonces, el contexto es que acuérdense que David quería pelear con los filisteos contra Israel porque él vivía ahí. Entonces, mientras él había unido su ejército y se había ido a unir a este rey filisteo para ayudarlo, resulta que los amalecitas aprovecharon y fueron a invadir donde David tenía a su gente. Entonces, Amalec, ¿quién es? Pues es un enemigo eterno que lo vemos apareciendo constantemente en la escritura desde Éxodo, por ahí. Son los primeros que atacaron al pueblo y que Saúl había perdonado al rey, que lo mató Samuel, ¿se acuerdan? Entonces es un enemigo que constantemente lo vemos apareciendo en la Biblia. ¿Qué había pasado entonces? Se había llevado cautivas a las mujeres y a todo lo que estaba allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie le había dado muerte, sino solo se los habían llevado para que siguieran su camino. Bueno, miren, algo que tenemos que ver es que David, por estar atendiendo negocios que no eran de él, por quedar bien, entonces metió en problemas a su familia. Se habían llevado cautivas a sus mujeres. Y esto es algo que tenemos que tener cuidado, no estar metidos en problemas ajenos, problemas que no vamos a solucionar, que no nos competen, porque a veces por estar de chismosos, de criticones, por estar de dañados, por estar destruyendo, vamos a descuidar a nuestros hijos, a nuestra esposa, nuestro entorno, nuestro ministerio, por estar peleando guerras que no son nuestras guerras. Entonces vamos a terminar perdiendo. Eso le pasó a David. Entonces el enemigo pues era pagano, pero algo me sorprende que se los llevaron para seguir su camino, pero no los mataban, cosa contraria que sí hacía David cuando iban e incursionaban contra sus enemigos, que dejaban sin vida a nada ni a nadie. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Es decir, lloraron lágrimas de sangre, lloraron como nunca habían llorado. Cuando supo David que había perdido el tiempo por andar en otros lugares sin cuidar a su familia, vieron todo lo que había pasado, se habían llevado a todos porque los dejaron desprotegidos. Entonces todos se agarraron a llorar, no sabían qué hacer, estaban tristes porque el enemigo había entrado. Ahora no sabían si estaban muertos o no sus familiares, solo sabían que ya no estaban ahí. Entonces allí iban las dos mujeres de David, iban esclavas, o sea, se las llevaron estos amalecitas cautivas. Aquella famosa mujer, dice el verso 5, Abigail, la que fue esposa, mujer de aquel insensato Nabal, el de Carmel, ¿no? Entonces, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. O sea, todo se le puso en contra porque David seguramente él había organizado a todos para que vamos con los filisteos, vamos a ayudarlos, vamos a congraciarnos con ellos. Y ahora que les había causado mal, ahora estaban en contra de él, ¿no? Su mismo ejército, hablaban de apedrearlo. Pues todo el pueblo estaba en amargura del alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios, es decir, se llevó a los hombres, se llevó a su ejército y dejó desprotegido. Todos dijeron, tú tuviste la culpa, porque tú nos llevaste. Primero sí querían ir con él, pero después vieron las consecuencias. Entonces David, ¿qué hizo? Pues buscó a Dios, porque nuevamente las cosas no le estaban saliendo como él quería. Y debemos entender obviamente el proceso que había vivido David de persecución tantos años, ¿no? Entonces, al ver a la gente que era su gente en contra, pues entonces fue a buscar a Dios, ¿no? Cosa que no hizo cuando fue a querer ayudar a los filisteos, ¿no? Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod de David. O sea, voy a buscar a Dios, no lo he buscado, necesito que él me indique porque ya no sé qué hacer. Y qué bueno es reconocer, recapacitar cuando ocupamos a Dios, cuando
sabemos que no necesitamos que el agua nos llegue al cuello, sino constantemente tener esta búsqueda. Y David consultó a Jehová diciendo, perseguiré a estos merodeadores, los voy a alcanzar. Y él les dijo, síguelos porque ciertamente los vas a alcanzar y de cierto librarás a los cautivos. O sea, Dios le está diciendo, te autorizo que vayas. O sea, no solamente te organices, sino ve y sí los vas a alcanzar. Y también le decía que le iba a dar la victoria. O sea, le contestó. Gracias le damos a Dios porque Él siempre es bueno. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, todos sin mujeres y sin hijos porque se los llevaron, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Aquí hay que ver otro punto. ¿Por qué se quedaron algunos? Pues porque estaban cansados. Cansados porque se les había obligado a ir hasta donde estaban los filisteos. No pudieron pelear con ellos porque los rechazaron los filisteos. Se regresaron y cuando se regresaron ya no estaban sus familias. Y otra vez había que emprender el ir por ellos, pero ahora muchos se cansaron. Y David siguió adelante con 400 hombres porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. O sea, ya estaban cansados. Mientras los cautivos se llevaban a su gente, a sus esposas, entonces estos soldados no aguantaron el paso. Y el ejército iba entonces disminuyendo, que era también parte de ver cómo reaccionaba David como líder, ¿no? Para empezar, siguió con los que pudieron y no tuvo problemas con los que se quedaron, porque él los debía de entender todo el trabajo que ellos habían hecho. Llegaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le dieron pan y comió y le dieron a beber agua. Es decir, estaba un abandonado. Se les hizo raro porque este hombre estaba ahí solo. Realmente era muy raro ver esta situación porque acababan de merodear, acababan de hacer un asalto y estaba muy raro que él estuviera solo ahí y en la ruta por donde ellos tenían claro que se habían ido. Entonces le dieron también, dice que estaba hambriento, ¿no? Le trajeron a David, le dieron pan y comió y le dieron a beber agua. Entonces le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas. Y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan y bebido agua en 3 días y 3 noches. O sea, este hombre estaba totalmente abandonado, lo dejaron ahí para que se muriera, no le dejaron provisiones o ya se les había acabado, no sabemos. Total que este egipcio estaba ahí abandonado, lo encontraron los soldados a punto de morir de hambre. Entonces le dieron que, aunque no era de su ejército, pero por humanidad le dieron alimento. Y esto es algo aquí que quiero aplicar. Cristo, cuando no éramos de su ejército, porque David representa a Cristo, cuando no éramos de su pueblo, Él de todos modos antes nos dio alimento, oímos su palabra, fuimos a un culto, oímos un sermón, algún consejo, algún folleto, y nos alimentó cuando estábamos abandonados y muertos. Entonces eso trajo vida, hizo que nuestro espíritu tomara otras esperanzas. Eso es lo que hace Cristo, es lo que hizo David con ese hombre. Primero le dio vida, ¿para qué? Para que este hombre pudiera beneficiarlo, porque sabían que tenía información de los que se habían ido. Y le dijo a David, ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y él respondió, soy egipcio, yo soy siervo de una amalecita, y me dejó mi amo hoy hace 3 días porque estaba yo enfermo. ¿Qué cosa tan terrible? Lo habían abandonado por enfermo, o sea, porque ya no le servía, porque ya era una carga cuando él los había ayudado, cuando él había servido con ellos. Así te va a pagar el diablo si tú le sirves a él, si no le sirves a Cristo, cuando ya estés todo lleno de sida, cuando ya estés todo de desilusión, todo frustrado, te va a llevar al suicidio, te va a llevar a la muerte, te va a llevar a la desilusión, porque solo te va a usar cuando estés bien. Ya después te va a dejar abandonado, te va a dejar para que te mueras. En cambio, Cristo, Él viene para darte vida. Entonces es tu decisión saber a quién le vas a servir, pero aunque te sientas fuerte, aunque te sientas bien, aunque te sonría la vida, te sonría la economía, si no estás del lado del Señor, tarde que temprano te va a llegar tu fin y va a ser un fin eterno. No vas a estar con Dios. Este amalecita fue abandonado porque ya no les era útil, pero a David sí le fue útil porque le dio indicaciones. Nosotros, el enemigo, ya no, cuando estamos en el mundo y que el enemigo hace con nosotros todo lo que sea, que se aprovecha de nuestra vida, se aprovecha de todo lo que nosotros queremos hacer porque lo dejamos. Qué importante es cuando viene Cristo y nos da una razón de vida,
nos da promesas, metas, sueños, etcétera. Entonces, egipcio le dice, pues hicimos una incursión a la parte del Negev, que es de los cereteos y de Judá, y al Negev de Caleb, y pusimos fuego allá a Siclag. O sea, él era parte de los que habían atacado la ciudad donde estaba David y su gente. O sea, él sabía todo lo que había pasado, para dónde iban, qué habían hecho, etcétera, etcétera. Es decir, Dios lo enfermó para que David tuviera información. Entonces fue un instrumento que Dios usó para alertarlo. Y le dijo a David, ¿me llevarás tú a esa tropa? Y dijo, júrame por Dios que no me matarás ni me entregarás en mano de mi amo y yo te llevaré a esa gente. Porque lo iban a matar. Entonces David necesitaba de él y el egipcio necesitaba de David. Entonces le dijo, ¿me vas a llevar? Y él dijo, sí, pero haz un pacto conmigo, que no me vas a entregar, porque no me va a ir bien. Entonces es lo maravilloso cuando nos entregamos a Cristo, que Él no nos va a dejar, aunque el enemigo viene, nos ataca, el enemigo viene y quiere hacer de las suyas, pero Dios no nos va a abandonar, porque Él ya está con nosotros y ha hecho un pacto con nosotros. Lo llevó pues, y aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Entonces, estos estaban dormidos en sus laureles, enfiestados con todo lo que habían ganado, y como los filisteos y los judíos y los israelitas estaban en pleito, pues estaban desparramados porque estaban confiados de que nos iban a meter en un pleito contra ellos, porque ellos estaban preocupados por sus pleitos. Entonces ellos estaban tranquilos, pero llegó David y los hirió desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno. Solo 400 jóvenes que se fueron en sus camellos y huyeron, ¿no? Y que ellos después, esos hicieron que siguiera la dinastía amalecita hasta que los destruyeron. Y libró David todo lo que estos amalecitas habían tomado, a sí mismo libertó a sus mujeres. Como Dios le dijo, así pasó. Y no faltó nada, ni cosa chica, ni grande, ni de los hijos, ni lo que se robaron, que no recuperara David, ¿no? Y esto nos recuerda a nosotros lo que dice el profeta Joel, cuando dice que Dios nos va a restaurar todo lo que el enemigo nos haya quitado, nos haya robado. Todo nos lo va a restaurar, porque Dios así es. Entonces tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante, decían, este es el botín de David. Entonces recuperó todo, y aparte obtuvo un botín, porque estas personas pues realmente venían cargados, ¿no? Pero aquí pasa algo muy especial en este capítulo. Vean, porque a veces el análisis nos va a llevar a cosas importantes, ¿no? Y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no lo habían podido seguir, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor. Y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba, y cuando llegó la gente, los saludó en paz. Es decir, seguían siendo de su ejército, no había sentimientos, no había resentimientos, no había problemas, porque ellos se habían quedado ahí, y David como líder lo entendía. Pero dice el verso 22, subráyalo en tu Biblia. Entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron. Aquí quiero hacer un paréntesis. Con David no solamente iba gente buena, iban malos y perversos. Y a veces así es la iglesia. Caminamos, nos parecemos hermanos, traemos una Biblia, ejercemos un ministerio, pero hay malos y perversos. Hay gente que no le interesa honrar a Dios, hay gente que busca hacer un mal, y tenemos que cuidarnos de ellos porque pueden estar entre nosotros. Hay que pedirle sabiduría a Dios. Entonces ellos dijeron, porque no fueron con nosotros, no les vamos a dar nada de los botines, solamente a su mujer y a sus hijos, y que se vayan. Entonces estos querían realmente hacer menos a sus hermanos, no los querían entender, no los querían comprender, y se estaban portando de una manera totalmente egoísta, como paganos que no tienen a Dios ni que lo reconocen. Entonces ahí es cuando un líder debe de sacar su carácter y debe de ver cómo va a mediar el asunto. Entonces David dijo, no hagáis eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestras manos a los merodeadores que vinieron contra nosotros. Está diciendo, no podemos, porque entonces la victoria no la adjudicaríamos nosotros. No, no hagamos eso, hermanos. No, porque nos lo ha dado Jehová y ellos son parte del pueblo. Entonces necesitamos darles a ellos. Entonces, porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que se ha quedado en el bagaje, o sea, cuidando las cosas. Entonces les tocará parte igual. Y desde aquel día en adelante, esa es una ley, una ordenanza en Israel, de que
tanto los que luchan como los que no pueden por X cosa van a recibir igual. O sea, la importancia de tener autoridad y ser justos. David no permitió tal cosa, ya que la victoria se las había dado Dios. Y unos hombres ya estaban dándose el crédito. Y así pasa cuando nosotros decimos, no le des nada, no se merece, no vino, no es, no. Porque entonces la victoria de quién sería. Entonces David le recriminaba que Dios estaba viendo todo, cómo se portaban y no era honroso. David les dio la importancia tanto a los que fueron como a los que no fueron y se repartió igual. Entonces, este pensamiento debe haber en todo el cristiano fuerte, que ayude a aquel que está cansado, al que está batallando, al débil, al oprimido, que no le dé el tiro de gracia, porque entonces reconoceríamos que lo que tenemos es por nosotros, por nuestra sabiduría, por nuestra inteligencia. Hay que ayudar al débil, hay que fortalecerlo, hay que bendecirlo, hay que darle ánimo, empujarlo hacia adelante, porque son parte de la familia, son parte del cuerpo de Cristo. Dios también murió por ellos, no caigamos en eso, como antes el tiempo cuando empezaron las células, que no se quería atender a los que no entraban a las células porque no estaban en las células. No, todos somos parte del pueblo de Dios independientemente si alguien quiere ser parte o no de algo, de un sistema, de un modo, de un dinamismo. Todos somos parte del pueblo de Dios. Y cuando David llegó a Siclag, envió del botín a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo: de aquí un presente para vosotros de botín de los enemigos de Jehová. O sea, como buen líder, bendijo a todos, a los ancianos, a los que pelearon, a los que los esperaron, a todos. Cierro con esto. Lo envió a los que estaban en Betel, en Ramot del Negev, en Jatir, en Aroer, en Sifmot, en Estomea, en Racal, en las ciudades de Jeramel, en las ciudades del Ceneo, en Orma, en Corazán, en Atac, en Hebrón y en todos los lugares donde David había estado con sus hombres, porque era una forma de agradecer la intercesión, la ayuda, el consejo, todo lo que habían hecho por él y todo lo que hacían por Israel. Por eso se estaba consolidando y preparando para convertirse en un excelente rey de Israel, que Dios para eso lo tenía. Bueno, espero que estos videos de esta serie de Samuel sean de bendición para tu vida. Y el video, si Dios quiere que sigue, será el último. Y ahí nos vamos preparando para entrar de lleno a Segunda de Samuel y toda la historia que trae ya en el reinado de David. Dios te bendiga.